¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos como siempre en las tardes de Capital. Hoy son las 5:02 de la tarde y los invitamos a conversar sobre cómo afrontar la soledad en la tercera edad. ¿Cuáles son las necesidades emocionales y de salud de los adultos mayores? ¿Cuáles son las posibles causas del abandono hacia los padres o abuelos? ¿Existe la depresión posjubilación? ¿Deberíamos prepararnos para afrontar la vejez? Junto a expertos resolveremos todas sus dudas sobre esta hermosa etapa de la vida. Acompáñenos, esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo afrontar la soledad en la tercera edad? Cuéntenos su caso. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales como siempre. Luisa Barberi está lista para leer sus preguntas y comentarios. Luisa, muy buenas tardes. José, muy buenas tardes, un placer saludarlo a usted y a nuestros invitados el día de hoy y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes que se conectan a esta hora con En Directo. Recuerden que voy a estar leyendo todos sus comentarios, inquietudes y preguntas que tienen para los expertos acerca de este importante tema con la etiqueta En Directo Capital. Estamos en Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Los esperamos. Bueno, y para hablar de cómo afrontar la soledad en la tercera edad, hoy en directo nos acompaña Carolina Roncancio. Ella es psicóloga con experiencia en gestión pública de población en condición de vulnerabilidad y ha trabajado con los adultos mayores. Bienvenida, Carolina. Gracias, José, por la invitación. También en nuestra mesa nos acompaña Mauricio Acosta, es médico especialista en geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana. También es miembro titular de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. En la actualidad es geriatra en el Hospital Cardiovascular y del Niño de Cundinamarca. Bienvenido, doctor Acosta. José, muy buenas tardes. Bien, y antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. La soledad, falta de atención y abandono son algunos de los problemas que diariamente enfrentan los adultos mayores en nuestro país. Según un informe de la Universidad de La Sabana, el 74% de los adultos mayores, más de 4 millones, no tiene pensión. El 40% sufre de depresión y por lo menos 400 son abandonados cada año en nuestro país. En Bogotá, las 36 comisarías de familia de la Secretaría Distrital de Integración Social atendieron 1.957 casos de adultos mayores de 60 años víctimas de violencia intrafamiliar en el año 2018. Por otra parte, de acuerdo con la encuesta Multipropósito, 50.497 personas mayores de 60 años se encuentran en condiciones de pobreza. De ellas, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. Bueno, para empezar a contextualizarles un poco más a nuestros televidentes sobre el tema de hoy, vamos a empezar hablando sobre en qué momento ya es una persona considerada de la tercera edad, doctora Carolina. Es considerada una persona mayor de la tercera edad en Colombia a partir de los 60 años. La edad se calcula dependiendo al promedio de vida que hay en cada país, es decir, no en todos los países es a partir de los 60 años, hay países que es a partir de los 65 años, precisamente por esa connotación. Bien, doctor, exactamente cuáles son las necesidades de pronto emocionales de las personas adultas mayores. Básicamente las necesidades emocionales de una persona adulta mayor son las mismas que tenemos todos. Afecto, protección, alguien que nos ayude si somos dependientes a realizar nuestras actividades de la vida diaria. Muchas veces pensamos que por ser adultos mayores y por haber vivido tantas cosas, pues ya no requieren ese tipo de socialización, ya no requiere ese tipo de afecto, de cariño, y muchas veces hasta los mismos niños los rechazan porque pues ya su aspecto físico no es el mismo.
¿Qué hacer en estos casos en nuestras casas para poder acercar un poco más a nuestros hijos con los adultos mayores? Desafortunadamente en nuestra cultura se da este caso de senilismo, que es despreciar al adulto mayor. Esto hay que cambiarlo con un concepto total mediante la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Esto yo considero que es lo más importante. Bien, ¿cuáles son esas causas, doctora, generalmente en nuestro país que producen el abandono a los adultos mayores? ¿Por qué la gente abandona a los abuelos o a las personas adultas? Bueno, tenemos básicamente 3 causas. Una de ellas es el tema económico. Tenemos en cuenta que el adulto mayor ya es una persona que ya deja de ser productiva económicamente y laboralmente. En ese orden de ideas, ya las familias muchas veces y desafortunadamente empiezan a ver al adulto mayor como un estorbo, como una persona que ya no es productiva y por ende es una de las causales la parte económica para que se dé el abandono. Por otra parte, también está que el adulto mayor, como se sabe, empieza a tener una serie de fragilidad o a tener una fragilidad y una vulnerabilidad. Obviamente cada caso es particular dependiendo a su proceso de envejecimiento, el envejecimiento propio que tiene el adulto mayor y obviamente esto requiere esta persona adulta mayor unos cuidados especiales que muchas veces las familias no están, digamos que dispuestas a hacerlo y por ende toman la determinación de abandonar al adulto mayor. Y también otra de las causas es el tema de que muy posiblemente han habido antecedentes de maltrato hacia el adulto mayor, ya sea psicológico, físico, por negligencia, que también es otro tipo de maltrato hacia el adulto mayor. Una de las causas también puede ser de las personas que no tuvieron hijos. Hay personas que no tuvieron hijos y por eso también son abandonadas. Digamos que las personas que no tuvieron hijos, de pronto su red de apoyo es un poco más reducida, ¿sí? Digamos que puede recaer ese cuidado en sus hermanos, en sobrinos, pero sí tiende a que es una persona mayor que muy posiblemente va a tener una vejez, digamos que mucho más solitaria si no tiene una red de apoyo. No quiere decir que toda persona que no tiene hijos va a estar sola, pues porque realmente en el transcurso de su vida pues puede crear unas muy buenas redes de apoyo que le van a soportar en la edad en esta etapa de la vejez. Bueno, ustedes los invitamos a que nos llamen y nos cuenten cómo manejan esta situación en su núcleo familiar, cómo manejan la situación de los adultos mayores que están en sus hogares. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y por supuesto si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues acá hay 2 superasesores para que los puedan guiar. En las calles le preguntamos a los ciudadanos qué opinan de las familias que abandonan a los abuelos, que abandonan a las personas adultas mayores. Esto es lo que dice la gente. Los padres de familia cuando están criando los niños son muy, ¿qué le digo yo? Muy bruscos con ellos, entonces ellos se desquitan ya cuando ellos están ya ancianos y los abandonan. Me parece terrible las personas que dejan a los abuelitos tirados o botados en la calle. Eso es una responsabilidad que ellos deben asumir. Finalmente los abuelitos les prestaron buen cuidado a estas personas, a sus familiares, para que estas personas los dejen botados en las calles. Las personas que dejan a los abuelitos abandonados son personas que no son conscientes que van a llegar también a esa edad y que van a necesitar una ayuda. No tienen de pronto conciencia de eso y deberían tener un poco más de capacidad de entendimiento ante esas cosas, que vamos a llegar a viejos y en ese caso también vamos a necesitar de otras personas. Me parece una falta de conciencia porque definitivamente uno lo que siembra recoge. Si uno va para allá y como joven uno no piensa en muchas cosas, cuando llega viejo es cuando ve todo lo que hizo hacia atrás y se da cuenta del abandono que vivieron sus padres. Y uno va a sufrir lo mismo cuando esté viejo porque eso se repite. Eso es una situación un poco delicada que día a día se está viendo y las consecuencias de eso es por falta de amor. El hombre, estamos actuando de un modo que por falta de amor sacan los abuelos, los papás, los dejan en un ancianato como si no se acordaran de todo lo que ellos batallaron por llegar a ser unos mejores padres.
A veces, como decían nuestros televidentes, no hay conciencia. ¿Este es un tema de gratitud, tal vez? ¿Una actitud de gratitud que se debe tener? Sí, es un tema también de visibilizar más al adulto mayor, dando, digamos que, poniendo en escena todo lo que el adulto mayor y la sabiduría que tiene, y por ende debe dársele un reconocimiento y un valor, porque como claramente lo decían las personas a las cuales le hicieron la encuesta, todas las personas vamos a llegar a esa etapa, entonces tenemos que buscar la manera de cómo queremos que nos traten cuando seamos adultos mayores y asimismo crear esa conciencia, esa reflexión para dar un buen trato a nuestros adultos mayores. Se habla mucho de la protección a la niñez, pero no se habla de la protección al adulto mayor, sabiendo que todos en algún momento vamos a llegar a esa etapa de nuestra vida y también debe ser con dignidad, doctor. ¿Qué poder hacer entonces para transformar también esa conciencia de sociedad que tenemos ante los adultos mayores? Bueno, actualmente nuestra Constitución, mediante el artículo 46, habla de los derechos de la persona anciana. Nosotros, principalmente, como miembros de la sociedad, tenemos que dedicarnos y realizar actividades en pro de evitar la discriminación del anciano. Tenemos también que diferenciar la enfermedad del proceso normal de envejecimiento. Envejecer no significa enfermar. La demencia senil, por ejemplo, que es un término tan comentado, es algo que no existe. La demencia senil no existe, no por el simple hecho de envejecer yo me voy a volver demente, no. Existen unas enfermedades que se relacionan con el envejecimiento, como es la demencia tipo Alzheimer o como es la demencia vascular u otras demencias, pero no por el hecho de envejecer yo me voy a volver demente. Entonces eso sería una vejez exitosa, una vejez que estamos saludables, una vejez que todavía mantenemos nuestras actividades cotidianas, etcétera, y podemos valernos por nosotros mismos. Exacto, el envejecimiento exitoso es un proceso que debemos comenzar desde las etapas más tempranas de nuestra vida. Todo el mundo habla del elixir de la eterna juventud. ¿Cuál es el elixir de la eterna juventud? El ejercicio. Una persona que realiza ejercicio durante toda su vida tiene un proceso de envejecimiento muy diferente a una persona que no realiza ejercicio o que se somete a toxinas como el tabaco, ¿sí? O el alcohol. Estas personas tienen un envejecimiento que es mucho más benéfico, pueden llegar a ser muy ancianas, a tener incluso 90 años y ser independientes. Esto también tiene otras injerencias, como es la parte genética y los procesos de salud e enfermedad que también se relacionan con los procesos de envejecimiento. Doctora, ¿existe la depresión a causa del miedo a la vejez? Cuando ya se llega a determinada edad, la depresión que le puede generar verse el cuerpo que ya no es el mismo, ver que algunas funciones se han disminuido. ¿Hay una depresión de ese tipo tal vez? Claro que sí, de por sí la depresión es una de las enfermedades que se considera de gran importancia y parte del manejo de la salud pública. La depresión en el adulto mayor se puede generar por diferentes factores y entre esos precisamente está el tema de la jubilación. Una persona que ha sido activa durante toda su vida, que ha logrado, digamos, que tener esa independencia y que cuando llega a cierta edad empieza a ver que ya de una u otra manera ya no es tan independiente, que ya tiene que depender de sus familiares, que ya de pronto ya no tiene como tal ese recurso económico que también lo hacía de una manera como más, digamos que con mayor voz en la familia. Sí. Entonces eso genera un impacto a nivel emocional y psicológico en la persona mayor. Sin embargo, es importante visibilizar cuando una persona mayor está teniendo esta serie de, digamos, de tristeza o episodios que depresión, por poner como alertas, porque muchas veces, digamos que se tiende a confundir con otras enfermedades o como que no se le presta mucha atención y realmente los profesionales de la salud mental, los profesionales que trabajamos con adulto mayor, debemos capacitarnos en cómo poder brindar una asesoría, una orientación oportuna cuando estamos evidenciando que efectivamente el adulto mayor está presentando
episodios de depresión. Hay algo muy importante que pasa pues, en nuestro país y es que los adultos mayores pues, salen muy temprano del mercado laboral. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países, son más valorados, todavía ejercen una labor dentro del mercado laboral. ¿No debería esto transformarse para que las personas tengan aún mayor acceso y puedan seguir trabajando y ejerciendo su labor? Bueno, vemos que en los países donde hay un mayor índice de longevidad, como China y Japón, el mercado laboral en las personas se da por mucho más tiempo y ya cuando cumplen una determinada edad, lo que se hace es que se revalora sus funciones y se adecúa condiciones para que la persona disfrute el trabajo y sea productiva para la sociedad, que además nunca va a dejar de ser productiva para la sociedad una persona anciana, porque si bien no puede laborar y generar ingresos, está toda la parte de su sabiduría y está toda la parte del afecto que esta persona puede brindar a su familia. Bien, desde Soacha recibimos una llamada de Héctor Galeano. Héctor, muy buenas tardes, su pregunta o opinión. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Bien, gracias. Lo que pasa fue que yo coticé 850 semanas y a mí entre Porvenir y Colpensiones me robaron la plata, me robaron la pensión. Entonces, debido a eso yo digo, gracias a mi Dios pues viví con buenos hijos y debido a eso pues mucha gente así como estoy yo, que no tiene ayuda de los hijos y todo, entonces ahí es donde viene el deterioro de los ancianos en las calles, ¿no ve? Porque el mismo gobierno, la misma corrupción se encarga de mandarlo a uno a la calle debido a eso, ¿no? A mí me robaron, prácticamente el gobierno me robó la pensión, entre Porvenir y Colpensiones. Don Héctor, muchísimas gracias. Pues pone algo sobre la mesa, Héctor, y es la responsabilidad del Estado de atención hacia los ancianos, hacia los adultos mayores. ¿Qué poder decir ante este tema? Bueno, nuestro país, desafortunadamente, una muy poca cantidad de población logra la pensión. Las leyes ahorita deben estar enfocadas en lograr un mejor cubrimiento, y no solo de la pensión, sino de todas las necesidades que tiene el paciente adulto mayor, como es la salud, incluso los sitios para que realicen actividades físicas y para que establezcan unas redes sociales adecuadas. Todo esto va a favorecer el envejecimiento exitoso. Desafortunadamente eso es lo que pasa en nuestro país. Muy pocas personas logran pensionarse y pues esto es desafortunado. Okay. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿cuáles son las consecuencias, Carolina Roncancio, psicóloga que nos acompaña el día de hoy, las consecuencias psicológicas de las personas que afrontan la soledad a la tercera edad? Las consecuencias, digamos que son varias primero, que la persona mayor muchas veces empieza a aislarse, ¿no? Empieza a dejar de compartir, teniendo en cuenta que el ser humano de por sí es un ser sociable y necesita de las redes de apoyo, de familias, de amigos, de profesionales que le puedan brindar ese soporte. Y obviamente todo esto le va a generar un problema en su salud emocional, mental, y pues lo que va a llevar en consecuencia posiblemente a trastornos de ansiedad, a trastornos de depresión y también lo que conocemos a trastornos neurocognitivos mayores, que es lo que comúnmente conocemos como demencias, ¿sí? Entonces digamos que el hecho de que la persona mayor deje de interactuar, se aísle, no estimule ciertos procesos cognitivos importantes para buscar ese mantenimiento en su salud y bienestar, pues obviamente vamos a ver una persona que va a tener un envejecimiento no sano, no activo y no feliz. Claro, porque en todo caso pues somos seres sociables y ya llegar a la edad adulta después de haber trasegado por tantas cosas y llegar a esa soledad absurda, realmente pues claro, genera ese tipo de complicaciones. ¿Qué complicaciones puede generar a nivel de salud la soledad, doctor? La soledad y sobre todo la depresión que se presenta en los pacientes adultos mayores es muy importante porque vemos que las personas jóvenes en general hacen intentos suicidas y en algunas ocasiones lo logran. Cuando el paciente anciano o la persona anciana hace un intento suicida es de una forma muy eficiente. Entonces esto es muy lamentable porque obviamente la persona fallece, no hace tentativas y en ocasiones no nos da tiempo de realizar una intervención. Tenemos que estar con todas las alarmas prendidas, con toda nuestra atención puesta en nuestros ancianos
con el fin de detectar de forma temprana la depresión y llevarla a los diferentes especialistas que se dedican a tratar esta patología y pues de esta forma evitar los desenlaces tan trágicos que se pueden llegar a presentar. 5:22 minutos y a esta hora recibimos llamadas desde el departamento de Boyacá. Miriam Leguizamón, doña Miriam, buenas tardes, su pregunta de opinión. Buenas tardes, yo quiero felicitar a los que están ahí en la mesa, al doctor Mauricio Acosta Franco y a la doctora. Es un programa muy importante porque realmente uno nota que en este país las personas de la tercera edad se convierten invisibles. Yo quisiera preguntarle al doctor Mauricio Acosta dos cositas. Si él considera que la edad de retiro forzoso en Colombia es de 70 años, es una edad normal de acuerdo al desgaste físico de las personas. Y quería preguntarle también si el desgaste físico es igual en el hombre que en las mujeres. Muchísimas gracias, Miriam. El desgaste físico. Hay personas que se están jubilando o que no alcanzan a jubilarse por el desgaste físico. ¿Está bien esa edad de jubilación? ¿Debería bajarse, subirse? Digamos que ahorita todo está enfocado en que la edad de jubilación desafortunada o afortunadamente aumente. Pero más que la enfermedad de jubilación, lo que tenemos que ver es que las personas disfruten el trabajo y que lo desarrollen de una forma que les genere satisfacción, que no sea por obligación. El trabajo es salud. Uno debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar, como dicen por ahí. Entonces, digamos, la edad de jubilación en este momento la van a reevaluar sin lugar a dudas y también debemos tener en cuenta que las mujeres, si bien se pensionan mucho más jóvenes que los hombres, son más longevas que los hombres. El promedio de vida de una mujer en Colombia para dentro de unos pocos años va a ser alrededor de los 89 años, de los 79 años, mientras que el promedio de vida para los hombres es de los 73. A los 73 años, pues la posibilidad de que uno como hombre fallezca es muy alta. Las mujeres son más longevas, pero las mujeres adicionalmente tienen la carga de haber concebido los hijos, ¿sí?, de haber podido trabajar menos porque se dedican a las actividades del hogar. Y esto hace que las semanas que coticen las mujeres deban ser menos que las que coticen los hombres. Por esto yo estoy de acuerdo con esta política de que las mujeres se pensionen a una edad más joven que los hombres. ¿Esa esperanza de vida que usted nos habla es actual o es a cuándo? Es actual, según pues, resultados del DANE del censo reciente, 79 años para mujeres y 73 años en general, más o menos 76 años para cualquiera de los dos géneros. Perfecto. Hasta ahora queremos interactuar con ustedes en nuestras redes sociales. Para eso está Luisa Barberi, para leerles sus preguntas o opiniones. Luisa. José Ambas. Hemos estado aquí en nuestra interacción con los televidentes a través de Facebook y Twitter y tenemos algunos comentarios y preguntas para nuestros expertos. Dicen por aquí, no es justo que los abuelos, después de entregarlo todo por sus hijos y nietos, terminen en el abandono total. Los abuelos necesitan amor, comprensión y compañía. Por aquí nos dicen, mis abuelas sufren de Alzheimer y es una enfermedad difícil, pero nunca un motivo de abandono. El amor es la clave para tener toda la paciencia necesaria, amarlas y no desampararlas jamás. Y Saúl Bermúdez en Facebook nos dice, la soledad es muy buena, no exige, no regaña y no es celosa. Y ahora una pregunta para nuestro invitado Mauricio. Dice por aquí Sebastián Tamayo, ¿cómo promover en nuestro país una cultura del envejecimiento exitoso y saludable? Buenísima pregunta. Bueno, lo primero es el ejercicio, como les venía diciendo. El ejercicio es la fuente de la eterna juventud. Lo que también debemos tener en cuenta es una alimentación saludable. Ahorita hemos venido viendo que todo el paradigma de la alimentación se fundamentaba en consumo de múltiples carbohidratos, poca carne, verduras. Ahorita vemos que todo esto está cambiando, se deben consumir más verduras, más proteína como las carnes y menos carbohidratos. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que la vida, depende cómo la vivamos, nos va a retribuir en la vejez. Si fuimos activos
cuidando nuestras articulaciones, cuidando nuestro organismo, vamos a tener un envejecimiento exitoso. Si leímos, si desarrollamos actividades mentales, si estudiamos, todos estos son factores que nos protegen contra la enfermedad de Alzheimer, contra el trastorno neurocognoscitivo mayor. Pero si en cambio nos dedicamos al ocio, al consumo de tóxicos, al consumo de sustancias psicoactivas, vamos a ver reflejada una vejez mucho más temprana. Por eso, las personas que son habitantes de calle se consideran viejos cuando tienen 50 años, a diferencia del resto de personas, que es a los 60, como lo veníamos diciendo previamente. Entendido. Luisa, ¿usted tiene más preguntas? Sí, José, ahora tenemos una pregunta para nuestra invitada, Carolina, y Cristina García nos dice, ¿cuáles son los pros y los contras de llevar a los abuelos a un hogar geriátrico? Mira, hay diferentes paradigmas frente al tema del cuidado de los adultos mayores cuando, digamos, necesitan de pronto un tema más especializado por parte de un personal capacitado. En los casos, por ejemplo, de personas con trastornos neurocognitivos mayores, entre esos está el Alzheimer, digamos que se hace un poco más difícil el cuidado en casa, ¿sí? Y muchas veces si familiares no se encuentran o no están presentes todo el tiempo. Por lo cual el tema de la institucionalización en estos casos no hay que verlo como algo negativo, sino como buscar un espacio que realmente tenga esa posibilidad de brindarle a la persona mayor un lugar que le brinde, digamos, que toda esa atención. Sin embargo, el ideal es que esté ese adulto mayor con su familia, que sea su familia como esa red de apoyo que le pueda brindar ese cuidado. Pero si no es posible por diferentes obligaciones, por la sociedad, porque las familias están, digamos que muy dinámicas, papá, mamá se van a trabajar, hijos a estudiar, y está solo el adulto mayor, muchas veces esa soledad de quedarse en casa del adulto mayor puede ser, digamos que no beneficiosa, y un centro geriátrico puede ser una buena ayuda. Bueno, es una alternativa. Lo importante es, si van a estar allá, pues irlos a visitar, no abandonarlos. Exacto. Como hacen muchos ciudadanos que los dejan al cuidado de un geriátrico, igual que hacen a veces con los niños, pretendiendo que la educación se las van a entregar en los colegios o en las instituciones educativas y no tienen ese tipo de responsabilidad. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya saben que estamos tratando el tema sobre cómo afrontar la soledad en la tercera edad. Hacemos una pequeña pausa, pero antes, este es el dato. En Bogotá, del total de habitantes de calle, que se estima en 9.538 personas, el 14,2% corresponde a adultos mayores de 60 años, es decir, 1.335. Hacemos pausa, ya volvemos. Conéctese con un programa de análisis y opinión, donde todas las voces tienen cabida. Un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexioncapital.co y nuestra señal abierta. Para mí la bicicleta de madera significa una pasión, un estilo de vida, una forma de emprender diferente, de contribuir al medio ambiente y a la ciudad. Lo especial de esta bicicleta, primero, es una bicicleta de madera. Segundo, es una bicicleta que su proceso industrial también es ecológico. Tercero, vas a llamar la atención, es una bicicleta muy creativa, es una bicicleta que es confortable. Esta bicicleta está dirigida para todo tipo de público, para niños, niñas y adolescentes a partir de los 3 años. Primero, porque es una bicicleta que llama la atención. Y segundo, porque es una bicicleta ecológica. Es una bicicleta que, a diferencia de las demás, es confortable. Nosotros compramos la materia prima a distribuidores autorizados en Colombia que especialmente tengan huella ecológica. Esta bicicleta se trabaja con quíntuple inicialmente, luego se corta en CNC router, aunque nosotros hemos tratado de reducir los costos
haciendo que estos cortes sean con caladora o de una forma un poco más artesanal. Conéctate con el microfútbol a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. Muchas gracias por seguir con nosotros. En directo estamos hablando sobre cómo afrontar la soledad en la tercera edad. Ese momento de la tercera edad es muy importante y qué está haciendo la familia alrededor de ese anciano, de esa persona que nos ha entregado tantas cosas y que pues en este momento está ya en decadencia, tal vez se puede decir, o en los últimos años de su vida, que deben ser a veces también los más felices, de gozo, junto con sus nietos, etc. Recuerde que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital. Luisa está lista para leerlos y tenemos abierta nuestra línea telefónica para que se asesoren directamente con los expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. Bueno, algunos adultos mayores son víctimas de maltrato intrafamiliar y pues no tienen las habilidades algunos para levantarse y hacer una llamada, para levantarse y denunciar el tema, para ir hacia una secretaría de integración, por ejemplo, a denunciarlo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué alternativas existen? Digamos que para contestar esa pregunta, primero quiero decir, el adulto mayor, digamos, el año pasado se dio un reporte desde la Alcaldía de Bogotá que 1.706 personas denunciaron maltrato de violencia intrafamiliar contra adulto mayor, pero se tiene que aproximadamente un 50% no denuncia, y no denuncia porque hay un miedo, digamos que esa relación de poder o también digamos, esa dependencia emocional que puede tener esa persona mayor, que hace que de pronto no tengamos estadísticas certeras de realmente la magnitud del maltrato de violencia intrafamiliar, y que muchas veces se da también más en mujeres que en hombres este maltrato. Hay diferentes rutas, de por sí está, por eso en el año 2017 la ley 1850 del 2017, la cual busca proteger al adulto mayor ante cualquier violencia intrafamiliar, de maltrato intrafamiliar y el abandono, así como logró penalizar ante el abandono, que ya está esa modificación en el Código Penal, Ley 599 del 2000, y lo que busca es precisamente eso, que el Estado tenga y desde la parte jurídica se tengan herramientas para que podamos nosotros brindar esa protección a través de una expedición de unas normas que permitan que si no hay familia y sociedad y Estado, como lo contempla el artículo 46 de la Constitución, se promueva esa protección a las personas mayores. Entonces tenemos una normatividad, tenemos una política pública actual del 2010 al 2025 que lo que busca es eso, buscar proteger a ese adulto mayor y brindar esa calidad de vida al adulto mayor. Antes de contestar nuestra llamada, Octavio Castilblanco, quiero preguntarle una cosa, y es cómo afrontar, ¿no debería tal vez existir una ley así como la hay para los padres que tienen que hacerse responsables de sus hijos? ¿Esa ley no debería contemplar que los hijos tienen que hacerse responsables de sus padres? La ley 1850 lo contempla. Esa lo contempla en que la familia debe proveer de los alimentos, es decir, no solamente comida, sino vestuario, tiene que proveer de seguridad social, y de por sí están las comisarias de familia, que son, digamos que las entidades en donde se puede entrar a hacer esa conciliación, para que una conciliación provisional para que los familiares, hijos o las personas que tengan responsabilidad con ese adulto mayor, según ya lo establece la ley, pueda brindarle de eso que el adulto mayor ya no puede proveerse por sí, por diferentes motivos. Y una vez ya se hace ese procedimiento de conciliación y se fija una cuota provisional, la Defensoría del Bienestar Familiar entra a hacer una demanda en nombre del adulto mayor ya ante un juez. Entendido. A esta hora tenemos llamada a Octavio Castilblanco. Don Octavio, muy buenas tardes desde Bogotá.
¿Cómo me le va su pregunta o opinión? Bien, gracias, bien. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué siempre? Yo tengo ya 55 años, ¿sí? Conmigo vive mi suegra, ¿sí? Ella tiene 83 y se nos quedó ciega, ¿sí? Por un glaucoma. Resulta que como ya ella no es útil a los hijos, entonces nos tocó hacernos cargo con mi esposa y nosotros la tenemos a ella acá. Pero entonces tenemos un problema, que es que para nosotros llevarla al médico nos toca siempre depender de alguien, porque nosotros trabajamos. Entonces prácticamente nos toca, es como le explicara. Rendirle penitencia a los otros hijos para que colaboren con ella. Igual como ella ya no es útil, entonces le sacan el cuerpo, y no debería ser así. Si nosotros fuimos útiles en la juventud, ¿por qué no ser útiles en la vejez o de pronto ser uno más responsable con el adulto mayor? Muchas gracias, don Octavio. Eso es lo que pasa a veces con frecuencia en los hogares colombianos, que una sola de las hijas, sobre todo antes, cuando eran las familias tan numerosas, una de las hijas, generalmente son las mujeres las que se hacen cargo, pues se hacen cargo de sus papás, y las otras personas no tienen nada que ver, como si no fueran también sus padres. ¿Esa ley no contempla de pronto que todos los hijos tengan que tener una responsabilidad con su padre? Es una obligación, es una obligación que tienen todos los hijos, que muchas veces por las condiciones de una persona, de uno de los hermanos o de los hijos, puede asumir ese cargo de pronto un poco más o apropiarse del cuidado de la persona mayor, pero eso no implica que los otros hermanos o los otros familiares no van a estar brindando también esa protección. Entonces, si esos otros hijos que no están todo el tiempo pendientes del adulto mayor, la persona que está al cuidado puede acercarse a una comisaría de familia, exponer el caso y allí poder realizar todo el trámite pertinente, porque todos tienen la obligación de proveer lo necesario para esa persona mayor. Sí, doctor, una pregunta. ¿Cuáles son esas enfermedades que generalmente surgen en la tercera edad, digamos, con las que tenemos que contar, con las que tenemos que tener presupuestadas en el bolsillo para llegar a la tercera edad y posiblemente nos pueda generar esas enfermedades? Las enfermedades más prevalentes en nuestro país, en primera instancia, están las cardiopatías, usualmente pues por múltiples causas. Está la cardiopatía hipertensiva, está la cardiopatía isquémica, también están las enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que van a llevar a los pacientes a ser dependientes. También en un número importante de pacientes ancianos se ven los trastornos neurocognitivos, que yo diría que son una de las mayores causas de institucionalización de los pacientes. He visto que muchas personas satanizan los hogares geriátricos. Si bien el lugar donde debe estar un anciano es su casa, es su hogar, es con los suyos, llega un momento en el que los cuidados que requiere el paciente no pueden ser brindados por la familia. Y si la familia continúa brindándolos, va a llegar incluso al maltrato. El maltrato se divide en dos: por omisión o un maltrato de forma consciente. El maltrato por omisión es cuando yo no tengo las capacidades de brindar los cuidados a mi familiar y no lo hago, o lo dejo de nutrir de una forma adecuada, o le dejo de prestar la atención que él requiere. Esto también es un tipo de maltrato y nosotros no lo contemplamos. Y está el maltrato directo, el maltrato consciente, en el cual las personas son agredidas por los propios familiares en la mayoría de los casos. Pero ¿esto por qué se da? Porque en algunos momentos no se toma la decisión de institucionalizar a la persona y el cuidador sufre fatiga, y esto lleva a que tome estas conductas. Mire, con lo que nos está hablando el doctor, algunas personas adultas mayores, digamos que por sus maneras, como ven la vida, o por algunas enfermedades, pues hay un cambio real. Muchas veces hasta el simple hecho de no escuchar bien, las personas les causa como intolerancia a ese tema, mal genio, ¿por qué no me está escuchando? Y le repiten 1000 veces, pero ya te repetí, o por los problemas de Alzheimer que tienen. ¿Cómo crear una tolerancia en doble vía? Que los adultos mayores entiendan el momento por el que están atravesando, entiendan muchos sacrificios que están realizando sus hijos para poderlo cuidar, pero que también los hijos entiendan por lo que está atravesando su padre. Exacto, digamos que hay que tener en cuenta el tema de las características de personalidad de cada ser, de cada individuo. Uno, eso. Dos, tenemos que mirar también si esos cambios de estado de ánimo de la persona, en donde llega un momento de irritabilidad y esto, tenemos que
mirarlos a la luz de si estamos frente a algún desarrollo de alguna enfermedad, ya sea salud mental o a nivel orgánico, que pueda estar afectando también la salud mental de la persona, dado que tanto la salud física como mental va en doble vía. Tanto las personas que tienen cardiopatía pueden tener mayor predisposición a una depresión, como las personas que tienen depresión pueden aumentar la enfermedad de cardiopatía, ¿sí? Entonces digamos que va esa doble vía, entonces es también mirarlo desde qué está pasando con la persona mayor frente a si estamos ante una enfermedad y analizarlo de esa manera. Igualmente el tema de la tolerancia es ahí donde no es fácil para una persona asumir un nuevo rol dentro de la sociedad. Era una persona activa, era una persona independiente y pasa a ser una persona que tiene que depender, que ya no tiene esa misma autonomía. Entonces es como que las familias, los miembros, incluso desde los colegios también, hacer como esa capacitación y el hablar del adulto mayor, y todo esto va a hacer que empecemos a cambiar un poco la perspectiva hacia el adulto mayor, el rechazo, y por el contrario empecemos a comprenderlo. Además, a tratarlo con empatía, porque muchos no recuerdan, y tal vez obviamente no lo van a recordar porque eran muy pequeños, pero también fue difícil nuestros padres cuando nos criaron. Ahora nos toca a nosotros retribuirle también muchas de esas cosas que ellos nos dieron en los primeros años de nuestra vida. Hasta ahora, Luisa Barberi con sus preguntas y opiniones desde las redes sociales. José, sí, tenemos más comentarios y preguntas que nos envían a esta hora, perdón. Entonces tenemos comentarios. Conozco casos cercanos que abandonan a los abuelos en hogares y nunca jamás los vuelven ni a visitar. Es muy triste. No se debe olvidar que todos vamos a llegar a viejos y que tenemos el derecho a una familia que nos llene de amor, aún en las circunstancias difíciles. Al generar mayores gastos y no ser una figura útil, las personas optan por abandonar a los ancianos. Qué triste realidad. Gloria Méndez en Facebook nos escribe este comentario para terminar: no estoy de acuerdo que aumenten la edad de pensionarse. Cuando lo pensionan a uno ya no puede disfrutar porque está viejo o muerto. Ahora, José, una pregunta para nuestro invitado Mauricio. Milena Morales nos dice: mi padre está en un hogar geriátrico. ¿Qué prácticas, aparte de visitarlo, puedo tener para que no se sienta abandonado? Bueno, en primera instancia, cuando cuando una persona se encuentra en un hogar geriátrico, se encuentra institucionalizado, lo que hay que hacer es llevar parte de su domicilio al hogar donde se encuentra, de tal forma que él se sienta cómodo y se sienta en su casa. Lo que hay que hacer también es crear redes de apoyo, de ser posible, dentro de la institución, para que la persona tenga amigos dentro de esta institución y logre realizar actividades diferentes a las que realiza diariamente y no se sienta aburrido. Sin duda alguna, el pilar de los pacientes o de las personas son los familiares. Entre más visitemos a la persona que se encuentra institucionalizada, sin duda alguna, él se va a sentir mejor. De pronto no todos los días, de pronto no una vez por semana, sería lo ideal, pero darle una visita de calidad, hacerlo sentir importante, demostrarle que realmente se le quiere, que se le estima, y de ser posible llevar amigos y personas que él conozca a la institución donde se encuentra el paciente. Luisa. Ahora, para terminar, José, nuestro tema y nuestras preguntas del día de hoy de los invitados, tenemos para Carolina. Santiago Torres nos dice: ¿qué se puede hacer desde los hogares para crear una conciencia de la importancia del cuidado de los adultos, en especial en los niños, de cuidar a los abuelos? Digamos que el ejemplo es una de las principales formas de nosotros crear conciencia. Como el nieto ve que el padre trata bien al abuelo, ¿sí? Es decir, tenemos que empezar como a darles a entender la importancia y la sabiduría que tiene el adulto mayor y todo lo que ha vivido, para visibilizarlo, no invisibilizarlo como muchas veces lo hacen las familias. Entonces, yo pienso que el ejemplo del trato que los adultos le den a ese adulto mayor dentro del hogar va a hacer que los niños adquieran e interioricen esa forma de tratarlos y así lo hagan durante el transcurso de su vida. A esta hora recibimos una llamada desde la capital del país, aquí en Bogotá. Diana Correa, pregunta o opinión. Buenas tardes, mi nombre es Dianelda Correa. Yo quisiera saber qué se hace cuando uno se da cuenta que un adulto mayor permanece solo
Me imagino que sí, Diana. Sí, señor. ¿Permanece solo para denunciar? Doña Diana no nos apagó el televisor, pero creo que lo que ella quiere preguntar es cómo hacer para denunciar si ella ve que un adulto mayor permanece solo, así como a veces uno denuncia los casos de los menores de edad que están solos, abandonados. En cada una de las localidades o en cada uno de los lugares donde la persona vive, hay unos puntos en donde puede dirigirse que, digamos, donde manejan todo el tema de adulto mayor, donde se atiende a la población adulto mayor, para que les puedan informar y dar como la ruta en caso de si es un tema de abandono, ¿sí? Si es un tema de soledad porque la persona mayor no tiene interacción, muchas personas no conocen que hay centros días que son totalmente gratuitos para la población adulto mayor, en donde se les brinda toda una, digamos que una atención por profesionales, se crean espacios de ocio, de entretenimiento, de aprendizaje, porque muchas veces se piensa que el adulto mayor ya dejó de aprender, ya no, y uno se da cuenta de las cosas tan maravillosas que sigue realizando el adulto mayor, que incluso él mismo como que se sorprende de todo lo que puede seguir haciendo aún después de que la sociedad considera que ya no sirve o es un estorbo. Y estos centros días de adulto mayor permiten eso, permiten crear redes de apoyo, permiten que se sigan desarrollando, que sigan aprendiendo, que realicen actividad física, como le decía el doctor, como una manera de generar unos hábitos saludables y buscar un envejecimiento activo. Bien, nos queda muy poco tiempo. Yo quiero tratar unos dos últimos temas muy brevemente, por favor, para poderlos abordar. Y es, llega un momento duro para las personas adultas mayores y es cuando se muere el cónyuge. ¿Cómo acompañar y cómo ayudarle a nuestros padres o a nuestros abuelos, a los adultos mayores, a superar ese momento, ese duelo después de estar tanto tiempo con una persona y llegar a estar sola a nivel emocional y sentimental? Bueno, lo primero que yo digo es el apoyo de la familia. Se debe hacer una antesala a los eventos. Por ejemplo, cuando una persona es diagnosticada de cáncer, se debe hacer una antesala y prevenir todo lo que va a pasar después. Se le debe decir de una forma progresiva al cónyuge el desencadenamiento que va a tener la enfermedad. Y de igual forma, pues, el acompañamiento que deben tener los familiares es bien importante. De ser necesario, se debe llevar a psicología o se debe llevar a psiquiatría, dependiendo de la gravedad de los síntomas que pueda tener la persona. Mire, yo pienso que hay un vacío en la educación que se nos está dando en nuestro país y bueno, alrededor del mundo pasa mucho eso. No nos enseñan a ser papás, no nos enseñan a ser buenos hijos, pero tampoco nos enseñan a abordar la vejez. No debería de pronto existir no deberíamos prepararnos para afrontar nuestra vejez, que conociéramos todas las posibilidades que pueden ocurrir en la vejez, en las enfermedades, la soledad, cómo afrontar esos momentos para cuando llegue ese momento podamos afrontarlo con dignidad. Por supuesto, es fundamental por el tema de crear conciencia también al momento de llegar a la edad de la vejez, a esa etapa. Y desde las instituciones educativas, sí, algunas de estas sí han generado, pues son autónomas, no conozco si realmente deba dictarse como una cátedra al respecto, pero sí sé y conozco algunas que han buscado generar como esos estudios de adulto mayor, cómo generar unos hábitos de vida saludable para que ese niño, ese adolescente, asimismo tenga más conciencia que al momento de llegar a una edad ya avanzada, pues tenga una calidad de vida y construya, porque la misma persona es el protagonista de su envejecimiento activo o por el contrario un envejecimiento pues que no es saludable. Bien, en este momento se nos terminó el tiempo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Antes quiero dejarlos con esta frase de Gabriel García Márquez: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez. Gracias a ustedes por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes también mil gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram @josefedopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde y a cuidar a los más grandes de nuestra casa. Chao.